El asambleísta Juan Carlos Casinelli. Señora Presidenta, señores asambleístas, en primer lugar quisiera referirme a lo indicado por el asambleísta Herrería en relación con su comentario al veto presidencial en lo que al artículo 47 corresponde. Debo indicar que el veto presidencial no altera en ninguna de las partes esa facultad que bien está enunciada en la Constitución Política de la República de control por parte de la Contraloría General del Estado en la gestión que se realiza en las instituciones públicas. Lo que hace referencia el veto, señora Presidenta y señores asambleístas, es precisamente en lo que tiene que ver con la auditoría de gestión. Y por gestión se debe entender aquella que tiene que ver a su vez con si existe o no un lucro en su momento en cuanto al capital que administra la empresa pública. Se debe privilegiar, según dice la Constitución, señora Presidenta, señores asambleístas, se debe privilegiar lo social. Y las empresas públicas, más allá de estar llevando un balance, de ver cuál es su utilidad en un momento dado, tienen que ver no esa utilidad económica, sino esa utilidad social. En razón de aquello es que empresas públicas que en su momento no jugaron el papel protagónico que la Constitución y sus leyes orgánicas le establecieron, le fallaron al pueblo ecuatoriano. Instituciones como la Corporación Financiera Nacional, que 10 años atrás, cuando no se hablaba de los conceptos de banca pública, entregaban a discreción los créditos, hoy con este concepto de socializar los recursos, de democratizar los recursos, están siendo protagonistas del desarrollo. Y no se está viendo solamente el balance, se está viendo si realmente los dineros del pueblo ecuatoriano están siendo invertidos en todos aquellos sectores que en su momento fomentan la producción y, por lo tanto, la tan llamada estabilidad de la República. Quiero también hacer referencia puntual y desde un aspecto netamente jurídico a distintas consideraciones que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho sobre lo que dispone puntualmente el veto al artículo 18, que habla de la naturaleza jurídica de la relación con el talento humano. Principalmente en esta polémica que se genera en el proyecto de ley cuando se habla de obreros y cuando al referirse a los obreros hace relación expresa a aquellos definidos como tales por la autoridad competente y agrega, para esta definición se considerarán los establecidos en el artículo 305 de la codificación del Código del Trabajo. Considero particularmente, respetando sobre todo los comisionados que trabajaron en el texto de este proyecto de ley, que tuvieron un desliz jurídico al haber incorporado como referencia a la disposición del literal C el artículo 305 de la codificación del Código de Trabajo. La parte medular dice: empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a un empleador servicios de carácter intelectual o intelectual y material, y agrega otras notas. La referencia del artículo 305, en mi criterio, jurídicamente es inadecuada. Bastaba saber cuál era la intencionalidad del legislador cuando en el mandato 2 estableció las prerrogativas. Y además, en el ya citado artículo 305 y en el ya citado artículo 326, numeral 16 de la Constitución, que pido que por secretaría, señora Presidenta,
tengan la bondad de volver a darle lectura. Artículo 326, numeral 16 de la Constitución Política de la República. Señor secretario, por favor, lea el artículo pertinente. Inmediatamente, señora presidenta. Artículo 326, Constitución de la República. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. Numeral 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. Hasta ahí el texto solicitado. Considero, señora presidenta, señores asambleístas, que de la lectura del artículo constitucional deviene lo que está garantizado. No había, en mi criterio, en el proyecto de ley, para qué parametrizar, para qué buscar un referente que además, en una ley que tiene que ser reformada en su momento, como el Código del Trabajo, no se ajusta precisamente a lo que se requiere, a un concepto de un obrero que no solamente devenga de la utilización de su mano de obra, sino un concepto moderno de un obrero que también sea considerado como tal cuando esté utilizando su intelecto, su talento, independientemente de la empresa pública para la que se trabaja. Con estos dos antecedentes, señora presidenta, señores asambleístas, me permito expresar mi posición de que se apruebe en su totalidad el veto presentado por el presidente a la ley de empresas públicas, de tal forma que esta importante herramienta jurídica pueda lo más pronto posible ser parte de ese contexto jurídico que la Constitución Política consagra en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.